Principios de la comunicación. Buenos días, mi nombre es Tony Weinberg y a través de este trabajo les voy a hablar un poco sobre la comunicación a través de los años, sobre su historia, sobre su evolución a través del tiempo y un poco de su actualidad hoy en día de cada medio de comunicación distinto que les voy a platicar. Empecemos desde el comienzo. ¿Qué es la comunicación? Como ya sabemos, la comunicación es un proceso el cual transmitimos un mensaje o cierta información, ya sea alterando el conocimiento del receptor. Este puede ser derivado de procesos de consciente e inconsciente. La comunicación se puede dividir de dos tipos, verbal y no verbal. Las civilizaciones humanas han evolucionado a través de los años. Su evolución ha ido de la mano de comunicarnos de una manera que progresivamente se ha vuelto más eficiente en este mundo. La comunicación se puede dividir en tres funciones: la función informativa, la función afectiva y la función reguladora. La informativa es la que informa, ya puede ser una historia, un hecho o simplemente algo oculto. La afectiva es la que mostramos sentimientos y la reguladora puede ser utilizada para regular la conducta de los demás y facilitar su adaptación a la sociedad. Las primeras representaciones de comunicación fueron las representaciones paleolíticas. Estas representaciones no tienen una finalidad estética, pero es conocido como el primer periodo en donde el ser humano se comunicó. Este arte paleolítico ha evolucionado lentamente a través de los años y hoy en día actualmente lo llamamos pictografía. La pictografía fue el primer lenguaje de comunicación escrito del cual el hombre se comunicó. La pictografía era a través de símbolos que representaban una idea o una imagen, no como hoy en día que la escritura es a través de fonética. Los medios de comunicación masivos. Existen dos grandes divisiones en el campo de medios masivos de comunicación, ya sean los medios de comunicación masiva pretipos móviles y la comunicación masiva post-tipos móviles. Los tipos móviles son piezas metálicas hechas con un material de aleación tipográfica y cada una de ellas consta de un carácter invertido en relieve. La comunicación masiva pretipos móviles comienza con los pictogramas, que esta fue la manera más antigua de comunicación masiva, seguida por el papiro egipcio, el pergamino griego y el papel chino. Una vez que empezó la prensa a salir, antes cada documento que era escrito era replicado de mano en mano, de escritor en escritor y de traductor a traductor. La comunicación masiva post-tipos móviles. Después de la invención de la prensa china en 1455, 10 años después, Johann Gutenberg, que fue el inventor de la imprenta con los móviles modernos, él hizo una explosión de los medios de transmisión de información. Esto fue un boom para los medios de comunicación de imprenta, ya que a través de ellos los libros, los periódicos y muchos otros medios se pudieron desarrollar. Pero no fue hasta el siglo pasado el gran impacto que dio la imprenta en el mundo, ya que en los tiempos de antes no había suficiente tecnologías para poder desarrollarla. Luego del gran diseño de Gutenberg, surgieron varios modelos cada vez más eficientes en máquinas de imprenta, como la prensa a brazo, la prensa mecánica de Koenig, prensa de doble impresión, entre otras. Luego de un par de años, Aszberg inventó una impresora, la impresora de Aszberg. Con el surgimiento de esta máquina, el negocio de la prensa industrial se disparó. Se creó una nueva era, con un gran elevado número de producción que se podía alcanzar, gracias a que esta máquina se podía imprimir a color. Quisieron hacerle la competencia unos estadounidenses ingenieros y mejoraron la máquina y su sucesora. Esa es la máquina que hoy en día se usa en muchas grandes imprentas y operada por medio de ordenadores. El libro de la antigüedad versus el libro de la actualidad. El libro evoluciona de acuerdo a la evolución de la escritura y por ende de acuerdo a la evolución del lenguaje. El primer antecedente que se tiene de algo parecido a un libro son los volúmenes de papiro, algunos de los cuales llegan a los 40 metros de distancia encontrados en Egipto, que datan de la época de reinado de Ramsés III. Los cilindros de papiro son llamados volúmenes en latín y según los métodos descritos por Quintiliano, se utilizaban tablas de madera cubiertas de cera para enseñar a escribir a los niños. En la actualidad, la manera más primitiva del libro que conocemos fue la de la Edad Media, cuando los códices reemplazaron los volúmenes.
Se evolucionó de esta forma, dado que resultaba más eficiente para tomar notas mientras la persona leía, y porque se necesitaba una manera en la que se pudiera buscar de manera más eficiente el texto requerido. La evolución de la imprenta permitió la reproducción en masa de los textos. La principal diferencia entre la revista y el periódico realmente es la calidad y la cantidad de tiempo que sucede de publicación entre una y la otra. El periódico tiene menor calidad que la revista, pero su publicación es diariamente, mientras que la revista tiene mejor calidad en cuanto a su contenido y más especializada. Antecedentes de la revista. Las primeras publicaciones salen entre 1663 y 1668 en Alemania. En las publicaciones, discusiones mensuales edificantes, y constaban compilados de artículos de interés público. En las revistas también se dividen muchas categorías igual que el periódico, ya sea especializadas, informativas, científicas, entretenimiento, ilustradas, y en algunas revistas se pueden considerar otras categorías. En los siglos de antes, en algunas civilizaciones, no existía aún el periódico en sí, pero se difundían noticias en forma de escritos, ya sea en papiros o en pergaminos. Era alguna forma de pasar la información sobre algo. Eran emitidas por el Estado y corresponden a lo que actualmente se conoce como la propaganda. La aparición de la impresora, gracias a Gutenberg, le da al periódico un carácter de medio masivo de comunicación. El periódico fue uno de los más beneficiados a través de la impresora. Para el siglo XIX, John Pulitzer y William Randolph Hearst fueron los primeros en crear diarios parecidos a los que se ven en la actualidad. En el siglo XX surgen empresas dedicadas a recolectar información para la imprenta. Ellas son mejor conocidas como agencias periodistas o las agencias de prensa. Los medios de grabación de audio. Los antecedentes se encuentran a mediados del siglo XIX con la invención del fonautógrafo, que fue el primer medio conocido que podía grabar audio sin la posibilidad de reproducirlo. En años anteriores, Thomas Alva Edison inventa el fonógrafo y el megáfono. El fonógrafo utiliza un dispositivo llamado cilindro de fonógrafo, pasando una aguja que recoge las vibraciones por el último y amplificándose el sonido. Este invento fue reemplazado por el gramófono, inventado por Emil Berliner en 1888. Después de los inventos de Edison, se veían venir nuevas y grandes tecnologías para la grabación del audio, y nace el primer magnetófono de alambre en 1911, que fue resultado de experimentos con un dispositivo llamado telegráfono. Posteriormente, nace el megatófono de cinta, el megatófono de bobina abierta, el cartucho 8 pistas y el casete compacto. Con la llegada de la digitación a los medios, la grabación evolucionó, pero enormemente. Gracias al descubrimiento de las ondas electromagnéticas por Heinrich Rudolph, hizo la posibilidad de tener este medio de comunicación llamado la radio. En 1887. Más adelante, un ingeniero ruso llamado Alexander Popov inventa la primera antena radioeléctrica y construye el primer receptor de ondas electromagnéticas. Más adelante, se dan muchos sucesos rápidos con la llegada del siglo XX, incluyendo la primera transmisión radial, la invención de la radio en amplitud de modulación y el uso de la radio como elemento para la Primera Guerra Mundial comunicativo. La radio en modulación frecuencia se inventa en 1933. Esta garantiza una mejor calidad de audio. Actualmente, muchas compañías de radio se valen del Internet para llevar su radio a nivel mundial a una audiencia global, siendo de esta manera el competidor directo de la televisión nuevamente. El cine como espectáculo comenzó en París el 28 de diciembre de 1895. Con los años ha experimentado varios cambios, desde el cine mudo que los hermanos Lumière introducieron hasta el cine digital del siglo XXI. Ha evolucionado el lenguaje cinematográfico creando así géneros diferentes. Podemos ver que a lo largo de la historia el cine ha evolucionado según las nuevas tecnologías que iban surgiendo y fue dejando huellas en cada proceso. Y las etapas que fueron pasando son el precine, la época muda, los maestros del periodo mudo, época sonora y posguerra. Tipos de cine a través de la historia. Podemos ver el cine mudo, el American Industrial Hollywood, el cine sonoro y el cine a color. Actualmente podemos ver el cine como algo comercial. Ha logrado entrar y colocarse y permanecer como parte de las actividades del ser humano. La gente ve el cine como un entretenimiento para pasar. En la actualidad cuenta con el suficiente apoyo financiero al implicarse como industria comercial, a elaborar planes extremos de ficción y publicación que le permiten obtener resultados satisfactorios para generar cada vez mayor asistencia y lograr uno de los objetivos que es la obtención de la ganancia. Podemos ver cómo el cine ha evolucionado a través del tiempo, cómo los colores HD ha salido, cómo el sonido ha mejorado. También podemos ver el cine 3D, que es la proyección de películas cinematográficas que pueden ser percibidas con sensación de profundidad gracias a la visión estereoscópica,
con el uso de algunos lentes especiales. Es decir, tú sientes que la imagen la estás viviendo, sientes que tú estás viviendo el momento, porque a través de esos lentes te sientes en la película. Transmisión es un sistema para transmisión y recepción de imágenes en movimiento y sonido a distancia. Esta transmisión puede ser efectuada mediante ondas de radio o por redes especiales de televisión por cable. El receptor de las señales es el televisor. El ingeniero alemán Paul Nipkow, quien en 1884 patenta su disco de exploración lumínica, más conocido como el disco Nipkow. Él fue quien introdujo la televisión al mundo. De los años 50, la televisión se ha convertido en el medio de comunicación por excelencia. Evidentemente, su historia se remonta a varias décadas atrás, pero la auténtica revolución en sus días no es comparable con ningún otro. Podemos ver cómo la televisión ha evolucionado a través de los años, como cada año va mejorando la calidad de la imagen gracias a la resolución de Full HD y Ultra HD. Además, los paneles ofrecen cada vez colores más realistas, colores más vivos y contrastes altos para mostrar contenido con grande definición. Pero las televisiones de hoy en día también tienen para verlos 3D o para usar el internet o para controlarlos de tu smartphone. Es increíble cómo la tecnología se ha evolucionado y cómo cada vez va creando y mejorando. Por último, para terminar, les quiero hablar sobre los medios digitales. Los medios digitales, cuando hablamos de ellos, nos referimos al contenido de audio, video e imágenes que sean codificados digitalmente. La codificación de contenidos implica convertir la entrada de audio y video en archivo de medio digital, como ejemplo en archivo de Windows Media. Una vez codificado el medio digital, se puede manipular, distribuir o representar, o sea, reproducir fácilmente en otros equipos, así como transmitir a través de redes informativas. Algunos ejemplos de medios digitales son Windows Media Audio, Windows Media Video, MP3, JPG, AVI, entre muchísimos otros. Muchas gracias, espero que les haya gustado mi trabajo.